Les voy a mostrar aquí de cuáles son las mejores motos para trabajar. Señores, esta moto no deja a nadie en la calle, y es una moto que usted le puede dar paulera, una moto deportiva, parece una ninja. E tu pode tanto tirar essa moto sem entrada nenhuma, quanto pedir um valor mínimo de entrada. Esta moto aquí cuesta la mina bifita. También la utilizan mucho aquí la... Acompáñame en este video para que tú y yo podamos ver de cómo están los precios de las motos aquí en Brasil. Y bueno amigos, hemos llegado aquí a las motos. Esta es una de las motos que yo recomiendo para trabajar aquí en Brasil, la Facto 150. Vean esa belleza, señores. En verdad que esta moto es guerrera, señores. Se parece a la mía. A diferencia que esta es Yamaha, señores. Yamaha, yo digo que está en número 1 aquí en Brasil. Y la que le sigue después es la Honda. Las Yamaha son las Yamaha, señores. Vean este tipo aquí de moto, estilo militar aquí. Es como una Crocs. Vean los aros, demasiado grandes esos aros ahí, Qué belleza de moto, señores. Entonces esta moto está en 18 y estas aquí están en 22. Digo, no, perdón, esta está en 28, me acaba de decir el amigo ahí, 28. Y la Pfizer está en 22 y está en 28. Entonces no se paren, señores. Ay, mira aquí, ve, esta moto aquí, la mina bifita. También la utilizan mucho aquí la gente para pasear, para ir a hacer su diligencia. Una moto pequeña, en verdad, Entonces amigos, ya saben, dos motos que yo recomiendo aquí en Brasil son la Facto, Yamaha y la Pfizer. Son tremendas motos. Y me estoy acercando por aquí para que vean esta belleza de moto aquí para ver. ¿Verdad que está bonita también esta moto, Esto es una grosería, señores, vean. En verdad que tremenda grosería de moto. Mira esa moto esportiva ahí, Paillo montado ahí y Jennifer levantando la pompa ahí, En verdad que es una maravilla esa moto, Esta es una R3, señores. Esta moto aquí cuesta 37.000 reais a vista. 37.000 reais. Tremenda moto R3, ¿ves? Esportiva. Esto es para uno matarse en la autopista, Nos venimos aquí a la Yamaha, donde están las motos que son buenas para trabajar. Aquí estamos con el amigo Eji, vendedor de la Yamaha, y él nos explica un poco de las motos que son buenas para trabajar aquí en Brasil, como motoboy. ¿Cuál moto tú recomiendas? Hoje a gente está vendendo muito para motoboy Factor 150 hoje. Uma moto completa de tudo, freio a disco, ABS, roda de liga leve, partida elétrica, tudo. Top de linha por um preço muito bom e acessível, 18 mil apenas. É uma moto 0 km. 18 mil. A vista. À vista. Tá, porque aquí también la gente puede comprar una moto financiada a través del banco. Pero es un proceso porque tienes que tener la documentación en regla, tienes que aprobar en el score, son muchas cosas, pues. Y si das una inicial, mejor. El amigo Eji nos va a explicar un poco de cómo funciona el sistema de crédito aquí en Brasil con las motos. Por ejemplo, si usted es una persona que llega aquí a Brasil y no tiene dinero, usted puede sacar su moto a través de crédito. Pode falar, meu amigo. As formas de pagamento hoje são financiamentos bancários aqui no Brasil, funciona como um crédito, tu vai ali, financia a moto até 48 vezes, um exemplo, e tu pode tanto tirar essa moto sem entrada nenhuma, quanto pedir um valor mínimo de entrada, que é o tal do score hoje que o banco pede. Então, dependendo do teu score, às vezes libera o financiamento total de uma moto e às vezes vai pedir um valor X de entrada. Ah, não consigo, não tenho score para financiar. Tem outras opções como consórcio. Dá para tirar também como consórcio, cartas de crédito no caso. Faz um consórcio, paga um pouquinho por mês e a hora que é contemplado vem aqui e tirar a moto 0 km. Tá, e toda essa moto ali, se a gente tira nova, tem garantia? Tem garantia, tudo certinho.
Dependendo da moto, são de 3, 4 anos de garantia. E como funciona a troca de óleo, de manutenção? Tem todas essas revisões, faz periodicamente, né? Ou quilometragem ou por tempo, né? Geralmente de 6 em 6 meses, ou a quilometragem que consta no manual. Tá. Entonces ya saben, mi gente. Aquí en Brasil ya saben que por moto no se van a parar, porque hay para escoger de diferentes tamaños, colores y de motor y de todo. Hay deportiva. Hay de todo tipo de moto aquí en Brasil. Y en la Yamaha es una opción. Les recomiendo 100% comprar motos Yamaha, señores. Son unas burreras para trabajar. Así que estas son las motos, señores, que yo les recomiendo aquí en Brasil para que puedan venir y puedan trabajar. Y amigos, hemos llegado a otra concesionaria de moto aquí en Brasil. Una de las famosas, la Honda, señores. Entonces yo les estoy mostrando aquí en este video cuáles son las dos concesionarias que yo les recomiendo para que compren moto, que son la Yamaha y la Honda, señores. Y bueno, amigos, fallamos la misión de grabar en la Honda porque resulta y pasa que han habido muchos robos aquí en la ciudad de motos, y en vista de que no estaba el gerente no me autorizaron a grabar en la Honda, pero pude averiguar los precios. Y la Starch, que es la moto mía que yo tengo, está en 18.000 reais. Igual la Fan y la Titan, que es la más cara, está en 22.000. Entonces esas son las tres motos de la Honda que yo recomiendo, señores. Starch, la Fan y la Titan. Esas tres motos, señores, de la Honda son motos buenas para caramba, para trabajar y para pasear y para todo, señores. Son motos 100% recomendadas. Y las recomiendo porque yo sé cómo se comportan aquí en Brasil. En verdad que son unas motos poderosas. Les quise hacer este video para que ustedes puedan saber de qué moto elegir aquí en Brasil para trabajar. Si tienen la mentalidad de venir a trabajar aquí en Brasil como motoboy, ya saben que las mejores motos son la Yamaha y la Honda. No hay más para dónde correr. Yamaha y Honda. Son motos buenas, motos que no lo va a dejar usted en la vía. Y una de las cosas que me gusta mucho aquí en Brasil en cuanto a las motos es que dan facilidad de financiamiento. Usted también puede financiar su moto a crédito. Claro, que sale un poco más cara a crédito. Esta 18 viene saliendo como en 22, 23 por ahí. Todo depende de la moto. Por eso es que yo les digo, hay muchos de ustedes que me preguntan, Rafucho, ¿cuánto cuesta una moto? Ya vimos que la media ahí son 18.000 reais, una moto buena para trabajar. Otra cosa, usted también puede comprar una moto usada. Claro que no se lo recomiendo porque usted al momento de comenzar a trabajar, señores, se compra una moto usada, que aquí venden mucho de más y la consigue barata, pero te comienza a dejar en la calle. Y eso sí es feo, señores. Está trabajando o está en una autopista y que la moto te deje por mecánica, por eléctrica, por lo que sea. Por eso que yo recomiendo, para trabajar aquí en Brasil tiene que ser una moto buena. Si es posible, 0 kilómetros, señores. Y es por eso que estoy trayendo este video, para que muchos de ustedes que de repente llegan aquí a Brasil no saben cuáles son las marcas. Y así como me pasó a mí, pues que yo llegué aquí a Brasil y en verdad que yo llegué perdido, señores. Yo no sabía cuál moto comprar, pero gracias a Dios me fui por una de las mejores, que fue la Honda, porque la Honda es muy comercial aquí en Brasil. Y lo que me gusta de la Honda es que se consiguen muchos repuestos, se consiguen todos los repuestos en cualquier lado. Eso es lo bueno de la Honda y la Yamaha, que usted con los ojos cerrados donde va a conseguir los repuestos. Como ya notaron, las motos están excesivamente caras. Aquí se los digo clave y raspado, están caras. 18.000 una moto que costaba hace 2 años atrás, cuando yo compré la mía me costó 15.000. Ahorita está en 18.000, señores, tanto la Yamaha como la Honda. Aquí sin pelos en la lengua. Están caras las motos aquí en Brasil para comprarlas 0 kilómetros, señores. Pero como les digo, a pesar de que están caras, vale la pena. Porque una moto de esas, señores, nueva, usted le puede dar pata.
y solamente le va a pedir gasolina y aceite, gasolina y aceite, solamente eso, señores. Pero en verdad las motos están caras, señores. De igual forma, ya saben que pueden comprar su moto. De igual forma, ya saben que pueden comprar su moto de dos maneras. Con crédito, dando una entrada para que les salga más barato, o si no, pagar a la vista. Entonces esas son las formas de pagamento aquí en Brasil para que usted pueda tener su moto. O la saca a crédito o la paga chin chin.